Ok, ahí estamos grabando. Buenos días a las personas se vayan que están conectadas presencialmente y también a las que se vayan a sumar luego de forma no presencial, sino con forma asincrónica a través de la grabación que quede de esta sesión. Um, Vamos a continuar, vamos a retomar lo que habíamos dejado hace una semana y media atrás, que era terminar el tema de los delitos contra la salud individual. Ya hemos visto completamente nosotros las mutilaciones, que son una de la subfamilia de delitos que existe contra la salud individual, delitos de lesión contra la salud individual. Eh, y ahora nos corresponde ver brevemente también la otra subfamilia, que son ya las lesiones propiamente tales. Las lesiones propiamente tales que están en el Código Penal son obviamente el tipo básico con algunos tipos agravados, unas lesiones especiales que vamos a ver como tal, y que como ocurre normalmente con los delitos del Código Penal por la técnica legislativa propia del siglo XIX, tenemos nuevamente un tipo básico bastante más abajo de los tipos agravados. En efecto, el tipo básico de las lesiones es el que encontramos en el artículo 399 y que es llamado por la doctrina penal como las lesiones menos graves. Luego tenemos en el artículo 397 las lesiones graves, y distinguiéndose en primer lugar las lesiones graves gravísimas del número 1 y en segundo lugar las lesiones simplemente graves, las del número 2 del 397. Y finalmente tenemos unas lesiones sui generis, especiales, que son las del 398, en la cual vamos a ver que tiene unos contornos muy especiales porque se altera la regla de los medios vinculados que vimos anteriormente, golpe, herida y maltrato de obra, y se introduce eh, otros medios que serían típicos para efectos solamente de esta lesión del 398. Bien, veamos la del 397. Partamos viendo el tipo básico como tal. Eh, a ver, el tipo básico lo tenemos en el 399, se los voy a leer, las lesiones no comprendidas en los artículos precedentes se reputan menos graves y serán penadas con relegación o presidio menores en sus grados mínimos o con multa de 11 a 20 unidades mensuales. La característica de estas lesiones, en primer lugar, si hacemos el análisis del tipo penal, es que desde el punto de vista de su sujeto activo, es un delito común. De hecho, eh, si nosotros vemos bien, realmente el agente está en el artículo 397, el sujeto activo, porque el 399 simplemente parte diciendo las lesiones no comprendidas, sin hablar del sujeto activo, pero realmente como se está repitiendo los anteriores y dice las lesiones no comprendidas en los artículos precedentes, nos hace ver que realmente el agente de estas lesiones es el que aparece ahí en el 397 como tal. Bueno, como tal, es un delito común, es decir, ustedes ya saben que puede ser perpetrado por cualquier sujeto que sea susceptible de ser responsable penalmente. Pero claramente, si nosotros consideramos que también las lesiones son configurables por omisión impropia, por comisión por omisión, todos ya sabemos que cuando ocurre en esta versión de los delitos que son configurables por comisión por omisión, en razón de la especial deber de garante que debe reunir a la gente en esos casos específicos, obviamente no estamos hablando de que sea un delito especial, sino que por su propia naturaleza es un delito común, sino que por su propia naturaleza el requisito que debe reunir a la gente de estar en una situación especial eh, de de garante lo transforma en un delito especial, o algunos lo llaman también un delito de oposición, que sería una especie de punto intermedio entre los delitos especiales y los delitos comunes. Pero de todas maneras no es un delito común, eso es lo importante, cuando se trata de una omisión. En cuanto al sujeto pasivo, es otro individuo de la especie humana, por lo mismo son atípicos en el sentido de las lesiones, las autolesiones, ¿sí? Es decir,
y lo que ustedes deciden es cortarse un dedo, en principio eso es atípico, si deciden cortarse una oreja o lo que sea, es atípico, pegarse cabezazo en la pared es atípico, tiene que ser otro individuo de la especie humana, aunque tenemos que hacer presente de que hay ciertas autolesiones que en el ordenamiento jurídico no son atípicas y podrían ser relevantes penalmente, como ocurre, por ejemplo, con las autolesiones que están descritas en el Código de Justicia Militar, en el artículo 295, para sustraerse obligaciones militares, ¿sí? Ahí tenemos unas autolesiones típicas. Aunque en todo caso, digamos que en esta clase de delitos el bien jurídico claramente no es la salud individual, sino que no es un delito contra la salud individual, sino que es un delito especial respecto de la infracción de deberes militares que tienen ciertas personas. Entonces, obviamente, si un sujeto militar para no cumplir una misión o un trabajo, una tarea que se le ha encomendado, se va y se quiebra un pie o una mano, bueno, podría cometer el 295, pero esa autolesión no es un delito contra la salud individual, sino para los especiales deberes que que pesan sobre los militares como tal. Pero en principio, insisto, el sujeto pasivo de las lesiones del Código Penal es otro individuo de la especie humana y por lo mismo, quédense con que las autolesiones por regla general o casi absoluta no son típicamente relevantes. Vamos a ver que también hay una grabación específica en el artículo 400 cuando las lesiones recaen sobre personas con las cuales se tiene alguna clase de parentesco. Dice, si los hechos que se refieren a los artículos anteriores, el artículo 400 lo estoy proyectando, se ejecutan en contra de alguna de las personas que menciona el artículo 5 sobre la ley de violencia intrafamiliar. Ahí hay un catálogo de personas con parentesco o con cualquiera de las circunstancias segunda, tercera o cuarta, el número 1 del artículo 391 de este código, las penas se aumentarán en un grado. Y ahí está la agravación específica como tal. Bueno, el objeto material, por supuesto, es el cuerpo de la víctima, que en esta clase de delitos, como ocurre con el homicidio, también es el sujeto pasivo, ¿sí? O sea, es víctima y sujeto pasivo a la vez. El titular del bien jurídico ofendido como sujeto pasivo y además el objeto sobre el cual recae la conducta del tipo, por ende también víctima. Bueno, la forma y los medios de ejecución ya los vimos algo en las clases anteriores. Estos delitos tienen medios vinculados, es decir, pueden ser perpetrados solamente por estos medios, que son típicamente el golpe, la herida y el maltrato de obra. Ya hablamos en la clase anterior de qué se trata cada uno, pero lo vamos a recordar. El golpe no es nada más que el daño en tejidos por contusión, por elementos contundentes. La herida es el daño en tejidos u órganos por rompimientos de estos, desgarros, cortes, etc. Y el maltrato de obra es un concepto más bien residual, que involucra todos los maltratos, las vías de hecho violentas que no son ni golpe ni herida. El ejemplo clásico que se pone en la doctrina es empujar a alguien. Probablemente no es golpe, tampoco es herida, pero si empujo a alguien y luego se quiebra la nariz o se quiebra una mano, etcétera, puede calificar eso de vías de hecho que califiquen como maltrato de obra. También vimos en la clase anterior, pero lo recordamos, la crítica a esta técnica arcaica es que deja típico una serie de otras lesiones, como por ejemplo las de contagio venéreo, que en Chile son atípicas, no así en la experiencia comparada, donde están castigadas como tal, o sea, un sujeto que mantiene relaciones sexuales con otra persona, sabiendo de que tiene una enfermedad de transmisión sexual y no le dice, lo oculta y lo contagia en otras legislaciones, en otras experiencias comparadas, es una lesión, un atentado contra la salud individual que se conoce como lesión venérea o contagio venéreo y que es típico. Lamentablemente, con la técnica arcaica que tenemos nosotros de solamente tipificar las lesiones que sean producidas por golpe, maltrato de obra o herida, provocan de que esto sea típico. Lo mismo ocurre con el contagio nutricio, por ejemplo, en el caso de que se contagie a un menor que se está amamantando por alguna enfermedad que se tiene en la leche materna, también en Chile es completamente atípico. Eh, bueno, perdón, ¿alguien quiere decir algo? ¿Perdón? No le escuché nada. Disculpe,
disculpe, profesor. Sí, perdón. ¿Alguien quiere hablar, opinar, hacer una pregunta? Ok. Bueno, luego tenemos la conducta y el resultado, que son lesionar. eh, de hecho, el 399 dice las lesiones no comprendidas en los artículos precedentes, o sea, está proponiendo de que el resultado es lesionar. Y también sería la conducta, más allá de la discusión que existe entre algunos penalistas que consideran que los medios comisivos son a su vez las conductas, o sea, golpear, herir, maltratar de obra. Pero claramente, si esto se conecta sistemáticamente al 399, la conducta es lesionar y los medios son el golpe, el maltrato de obra y la herida. Ahora, la lesión ha sido entendida en Chile por nuestra doctrina y por nuestra jurisprudencia y la dogmática del Código Penal como un proceso morboso, porque es un atentado contra la salud individual, que se desarrolla en el tiempo. Y esto es importante, por favor, es muy importante, van a ser fiscales, pero también defensores, que deja una huella. Es decir, si nosotros entendemos bien las lesiones, si por alguna razón alguno de ustedes me golpea con un bate en la cabeza y yo soy de un cráneo muy duro y de una piel muy dura, por alguna razón, no me deja ni un moretón, no me deja ninguna lesión, nada. En principio, eso es atípico, porque en Chile el simple maltrato es atípico. Um, las lesiones que se producen por herida, por golpe o por maltrato de obra, si se entiende adecuadamente el sistema propuesto por el Código Penal, insisto, arcaico, antiguo, siempre involucra algún proceso morboso. Vamos a ver los resultados después que aparecen en las lesiones graves. Eh, pero siempre involucra que el sujeto quede impedido para el trabajo por más de 30 días, que el sujeto quede demente, notablemente deforme. Bueno, vamos a ver los resultados como tal. Y aún en las leves, cierto espacio de tiempo en el cual existe la enfermedad o la afectación morbosa a la salud. En conclusión, el simple maltrato es atípico. Un sujeto me empujó, maltrato de obra para todos los efectos, ¿sí? Pero caí bien porque, bueno, soy como gato y no tengo problema, caigo parado, ¿sí? Me empujó del segundo piso y resulta que por alguna razón caí, amortigué bien y no me pasó nada. Lesiones de maltrato de obra gravísimas, claro, uno podría decir, eso podría quebrarme las piernas, pero no se me quebraron. Caí bien y no me pasó nada. Si no existe ese proceso morboso en el tiempo que deja una huella en forma de lesión, entiéndase como afectación de la salud individual, estamos frente a situaciones que son atípicas o que no son típicamente relevantes, mejor. Porque uno podría entrar al tipo a hablar de que sí hay algún maltrato de obra, por ejemplo, pero no es típicamente relevante porque finalmente estos delitos, como veremos, están determinados por los resultados como tal. En cuanto a la antijuridicidad, digámoslo, y esto es válido para todos, que ya lo habíamos también adelantado, la salud individual es un delito, un bien jurídico que está dentro de la esfera de determinación, es un bien jurídico disponible para su titular, de modo tal que el consentimiento tiene efecto desincriminante, el consentimiento en estos casos justifica porque efectivamente, si un sujeto por alguna razón, o no tiene que haber razón, decide ir donde el sujeto que hace piercings o que hace tatuaje o lo que sea y decide que se va a ver muy bien si se parte el labio en dos metiéndose un piercing gigante en el labio abajo o agrandándose las orejas de forma, bueno, que a todos nos podría parecer a lo mejor que lo está dejando notablemente deforme. Vamos a ver que ese es un resultado típico relevante para efectos de las lesiones gravísimas del 397 número 1. Pues bien,
si el sujeto lo quiso hacer sobre su cuerpo y consentió como tal, no podría luego presentar una querella por lesiones gravísimas al 397 número 1 porque el sujeto que operaba en el local de piercings y tatuajes lo dejó notablemente deforme. No. La defensa, en este caso, del que hace piercings será, bueno, pero él vino voluntariamente, es más, me pagó por hacer el trabajo, y el consentimiento tiene efectos desincriminantes. Él tiene poder de autodeterminación sobre su cuerpo y, pues bien, si el bien jurídico es disponible, yo en todo caso no he actuado de forma antijurídica. ¿Sí? Puede haber actuado de forma típica, pero no antijurídica, y por lo mismo no se configura mi responsabilidad penal. Yo ya les adelantaba que hay una serie de situaciones complejas y lo vimos como una actividad de discusión en la primera clase, que es la que ocurre en ciertas circunstancias en las cuales uno podría decir que el consentimiento podría tener límites, o en todo caso el consentimiento tendría que ser informado, como ocurre por ejemplo en los procedimientos médicos quirúrgicos. De hecho, que el consentimiento justifica siempre, bueno, si uno está enfermo de una enfermedad donde le tienen que amputar una pierna o un pie para salvar el resto, bueno, ahí hay consentimiento por parte del paciente, hay cumplimiento del deber por parte del médico que, bueno, va a salvar la vida del sujeto porque si no se muere. Y de todas maneras la ley obliga a que todo esto sea siempre con un consentimiento informado. El tema de los procedimientos y de los tratamientos médico-quirúrgicos donde existen amputaciones o donde se causan algunas operaciones que podrían generar alguna clase de lesión, por ejemplo, que un sujeto para ser salvado tenga que extirpársele un pulmón porque tiene cáncer en un pulmón. Bueno, eso está dentro del ámbito de las mutilaciones, en verdad. Pero cualquier otro ejemplo en el cual el procedimiento médico quirúrgico pueda calificar como lesivo para la salud, pero realmente es una forma de salvarle la vida al sujeto, bueno, está dentro del ámbito de los tratamientos médicos quirúrgicos y en los cuales además, como yo les decía, está todo el estatuto de el consentimiento informado, que lo importante en estos casos es que siempre el paciente lo haga con la respectiva información y todo esto está regulado específicamente en la Ley de Derechos de los Pacientes. También otro caso es el de las lesiones con fines espirituales, religiosos espirituales. Ya discutimos el caso de los límites culturales de esto a propósito de la ablación de clítoris y labios menores en ciertas culturas africanas de corte musulmán. Vimos más o menos cuáles serían los límites, discutimos bastante sobre eso. También acá hay unas consideraciones que son culturales. Podríamos pensar en la discusión que ya podría generar en sí mismo la circuncisión de varones como tal, que las de mujeres vimos que había una discusión en torno a ellas, pero no pusimos sobre la mesa la discusión de la circuncisión de varones, que es una costumbre en gran parte de las religiones semíticas, o sea, es costumbre tanto de judíos como de musulmanes. Eh, la circuncisión de varones, que consiste, ustedes saben, en extraer, cortar el prepucio de los bebés cuando son normalmente muy, muy bebés, eh, que normalmente también se coloca actualmente se hace presente que también sería una medida profiláctica de prevención de posibles enfermedades o de problemas que podría traer en el pene del hombre y se mezcla con argumentos más bien de carácter médico-quirúrgico, pero claramente detrás está los fines espirituales. Ahí hay una discusión que también podría plantearse sobre las lesiones con fines espirituales. Pero bueno, también hay otras clases de lesiones con fines espirituales que se pueden generar en sujetos que en otras religiones se hagan cortes sobre el cuerpo o tengan que ofrecer parte de su sangre, para lo cual se tienen que hacer heridas, etcétera. O derechamente la figura de los ayunos prolongados que traen afectaciones para la salud. Bueno, lo importante es que en una sociedad con un Estado de Derecho en el que se reconoce además la libertad de conciencia y espiritual, si esto si esto es una cuestión que afecta exclusivamente la esfera individual del sujeto y no a terceros, eh, está claramente justificada como el consentimiento que justifica para hacerse un piercing como tal, o un tatuaje, o situaciones en las cuales el sujeto puede disponer sobre su cuerpo, siempre y cuando obviamente esto no involucre un atentado contra
la esfera jurídica de terceros. Lo mismo con el consentimiento en contextos estéticos o tradicionales, ¿sí? Nosotros pensamos en el piercing y en el tatuaje por razones meramente estéticas, pero sabemos que hay otras culturas en las cuales eso tiene también un sentido de tradición como tal, y bueno, si el sujeto lo acepta y lo consiente, en principio el consentimiento tendría los efectos desincriminantes que tiene en cualquier caso de que estemos frente a un bien jurídico disponible para su titular. Por supuesto, los invito ahí sobre este tema a revisar sus materias de la parte general del curso anterior, ver la teoría de la antijuridicidad, la lección sobre la antijuridicidad, en concreto la lección sobre la faz negativa de la antijuridicidad, donde probablemente el profesor Cabezas vio con ustedes el efecto del consentimiento y sus efectos discriminantes en ciertas clases de delitos. Importante que lo vean porque hay una diferencia que tienen que primero, para resolver los problemas, tener bien claro cuáles son los requisitos del consentimiento para que opere, ¿sí? Y tenga efectos desincriminantes en materia penal. Así que por favor anoten ahí en sus apuntes, anoten en sus papeles, en sus fichas, en lo que lleven, en sus cuadernos, ver consentimiento, porque para solucionar problemas luego tienen que tener esas herramientas dogmáticas que se dieron en la parte general y que ahora hay que aplicarlos a propósito de la resolución de casos penales de la parte especial. Consentimiento. Los requisitos del consentimiento para que tenga efectos desincriminantes, los límites del consentimiento en materia de derecho penal, las diferencias que ocurren respecto de bienes jurídicos, por ejemplo, en los cuales eh, eh, el ejercicio de la voluntad es parte de la descripción típica, por ejemplo, los delitos contra la libertad, en la cual el consentimiento tiene efecto de atipicidad. O sea, hay consentimiento, porque normalmente los delitos contra la libertad dicen el que contra la voluntad o el sin la voluntad de, y por lo mismo el ejercicio de la autodeterminación en la esfera concreta del bien jurídico se eleva a descripción típica, y por lo mismo si es que hay consentimiento, y por ende no es contra la voluntad o sin la voluntad del titular del bien jurídico correspondiente, pues bien, el consentimiento tiene efecto no desincriminante, o sea, no como causa de justificación en sede de la antijuridicidad, sino que se adelanta y tiene efectos de tornar el acto atípico. Así que, insisto, todos estos elementos, por favor, son importantísimos porque ustedes estudian la parte general para aplicarla en la parte especial. Y discúlpenme que sea tan majadero con eso, pero en el curso anterior noté de que muchas veces ustedes se quedan solamente con lo que vimos en este curso, la parte especial, que obviamente a eso vamos, pero hay muchas instituciones que ustedes tienen que manejarlas porque se aplican en la resolución de casos de la parte especial. La parte general no se estudia en el aire, no se estudia en una nube para luego guardarla en un cajón y no usarla más. Siempre vamos a usar en estas materias problemas de teoría de la ley penal, en particular en los problemas de concurso aparente de leyes penales. Eh, Siempre vamos a ocupar problemas referidos a las causas de justificación. Claramente es una de las defensas, normalmente van a ser siempre causa de justificación, sea legítima defensa, sea estado de necesidad, sea cumplimiento del deber, ejercicio legítimo de un derecho, propio consentimiento cuando tiene efecto discriminante. Por supuesto que hay que tener claro también la teoría de la tipicidad, el tipo objetivo y todos sus elementos descriptivos, normativos, empírico-culturales, normativos jurídicos, normativos del juicio cognitivo, normativos referidos a la antijuridicidad, y también toda la idea y los conceptos del tipo subjetivo, dolo directo, dolo eventual, el régimen de la culpa. Entonces, por favor, esto también repásenlo. En cuanto al tipo subjetivo, la doctrina está de acuerdo que el dolo debe abarcar, obviamente, el animus ladendi. Ladendi significa el animus de lesionar. ¿A qué me refiero con eso? Que, por supuesto que si un sujeto toma una pistola y me dispara en la cabeza, y claro, por alguna razón la bala solamente me vuela a la oreja, por ejemplo, o el lóbulo de la oreja, o me vuela un ojo pero sale por el lado y no me mata. De todas maneras, en esos casos no hay animus ladendi probablemente, sino que ánimo homicida. Animus caendi realmente, ¿sí? El animus de matar.
Entonces, acá tenemos una coordenada para distinguir cuando estamos frente a esas situaciones en las cuales tenemos sobre todo homicidios que son frustrados y que por lo mismo, al no estar consumados, obviamente la víctima quedó viva y lo que tiene que hacer el intérprete, sean ustedes Ministerio Público, sean jueces, es discernir si estamos frente a un homicidio frustrado o estamos frente a unas lesiones, pueden ser gravísimas, también pueden ser mutilaciones, eh, 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 consumadas. ¿Sí? Y ese es un elemento que tienen que ustedes tener bien en cuidado y tener bien a la vista. Eh, 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 cuando estamos frente a un homicidio frustrado y cuando, por el contrario, estamos frente a lesiones consumadas. Bueno, eso lo determina el tipo subjetivo finalmente y lo determina el dolo. Y acá tenemos una situación importante en la cual el dolo tiene que ser abarcado, el dolo tiene que ser argumentado, mejor dicho, y según las circunstancias concretas del caso, argumentarse efectivamente los medios empleados y la forma en que fue ejecutada la conducta por parte del sujeto activo, tiene el carácter de ser un dolo en el cual la intención del sujeto, esa parte volitiva, está orientada simplemente a lesionar a alguien, claro, un bate en la rodilla probablemente para lesionar, pero un batazo fuerte en el cráneo, probablemente es homicida. Lo mismo podríamos decir con un disparo. Un disparo a una zona de cerca, por supuesto, de lejos es más difícil, pero de cerca un disparo claramente a la cabeza o al corazón o a los pulmones, claramente podría ser constitutivo de animus caendi, de ánimos de matar, no así una persona que por lo menos de cerca apunta y dispara a las piernas. Sin perjuicio, lo cual, por ejemplo, las piernas lo dijimos, no sé si lo dijimos en algún problema o lo conversé con ustedes o en un curso anterior. No obstante que en las piernas también hay, por ejemplo, una arteria importante que es la arteria femoral, que es una arteria que, bueno, que de desgarrarse por medio de una herida probablemente produzca el desangramiento casi instantáneo del sujeto. Pero que yo sepa, ninguna persona tiene rayos X para ver y apuntar específicamente a la arteria femoral. Y ahí ya está más entregado a una cuestión que no está bajo el dominio del hecho del sujeto y por lo mismo a lo mejor es susceptible de decirse que el disparo a la pierna sí tiene el dolo de lesionar y no de matar, sin perjuicio de que la bala haya atravesado la arteria femoral y haya producido el desangramiento del sujeto. Pero no se muere. Obviamente que si se muere es homicidio ya no hay problema, pero si el sujeto no muere pero está a punto de morir, de todas maneras el resultado es difícil en estos casos que sean calificados de dolo homicida y puede ser calificado simplemente de dolo de lesiones. Ahora, es importante tener presente que no importa solo el animus, y esto es algo muy especial de los delitos de lesiones, sino que el dolo del sujeto, además de abarcar el animus ladendi y el resultado lesivo, es un delito determinado por el resultado. O sea, más allá de lo que nosotros digamos, y esto creo que lo dije en la clase anterior y es una de las críticas que se hace, es un delito que finalmente, más allá de lo que haga el sujeto, va a estar determinado por lo que realmente pasa, independiente de sus intenciones como tal. Porque finalmente tanto la pena y luego la conducta quedan determinadas, la conducta típica quedan determinadas por el resultado concreto que ocurre y que claramente están fuera de el dominio del hecho del sujeto. ¿Sí? Por ejemplo, para explicar esto, el artículo 397, inciso segundo, que tiene las lesiones simplemente graves, castiga con la depresión menor en su grado medio si las lesiones producen al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. Obviamente nadie tiene el control sobre cómo va a reaccionar el proceso morboso que tiene otro sujeto, sus tiempos de recuperación. Eso no está dentro del dolo de nadie.
Claramente, si el sujeto se recupera en 29 días, no son lesiones gravísimas del 397 número 2, pero si el sujeto se recupera en 31 días, sí. Entonces, como ustedes pueden ver, más allá de la intención del sujeto, lo importante es el resultado concreto que ocurre y eso termina por determinar la pena en concreto que se va a aplicar. Um, entonces, tener presente eso, tener presente que estos son delitos determinados por el resultado. Lo que yo les decía en un ejemplo anterior. Nuevamente, un sujeto me pegó un bate en la cabeza y por alguna razón tengo una cabeza muy dura, tanto en hueso como en piel, y no me pasa nada, ni moretón tengo, ni siquiera quedo con un dolor de cabeza, nada, de nada. Probablemente eso va a ser atípico. Ahora, si me salió un pequeño magulladura y que me duró menos de 30 días, tampoco va a ser esto. Ahora, si por el contrario, las lesiones que estamos viendo el 397 número 2, pero si por el contrario me dejó con el ojo hinchado, no pude ir a trabajar, etcétera, y eso duró 40 días, estamos en el 397 número 2. Pero pensemos que de alguna manera evolucionó mal mi magulladura y terminó hinchándoseme toda la cara y se me reventó y quedé notablemente deforme. Y esa evolución del proceso morboso lo lleva inmediatamente al 397 número 1, que es este, notablemente deforme. ¿Sí? Entonces, el punto, por favor, principal sobre estos delitos y una de sus características muy especiales que ustedes entiendan es que son delitos determinados por el resultado más allá del dolor de la gente, que probablemente no abarca cuántos días hay o no de recuperación cuando uno le pega a otra persona o le produce una herida. Eso está fuera del dominio del hecho y del dolo, pero para estos efectos, para estos delitos, terminan determinando valga la redundancia, terminan determinando la pena en concreto y luego el tipo penal que se configuraría. Bien, veamos los tipos agravados de lesiones, por favor. Tenemos en primer lugar el, el tipo agravado de las lesiones gravísimas del 397, inciso primero. El 397, inciso primero dice, bueno, el que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro será castigado como responsable de lesiones graves. Primero, con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, si resulta de las lesiones, queda el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. Déjenme. Como ustedes pueden ver, los resultados típicos alternativos que determinan la tipicidad de la pena, bueno, en primer lugar, son resultados típicos alternativos, lo cual quiere decir que basta que se configure uno solo para que quede la responsabilidad penal completa, configurada. ¿Sí? Son varios los resultados típicamente alternativos que determinan la tipicidad y la pena. En primer lugar, que el sujeto que el sujeto pasivo, el ofendido, quede demente, que por parte de nuestra doctrina y jurisprudencia se ha entendido no en torno, no en el sentido simplemente de locura, sino de cualquier afectación mental que involucre alguna alteración, alguna eh, minusvalía de carácter neurológico o psiquiátrico. ¿Sí? Y eso se entiende por demente, no en el sentido que se entiende por demente es la palabra que utiliza el Código Penal propio del siglo XIX y en el cual la psiquiatría totalmente no estaba totalmente desarrollada y por lo mismo la jurisprudencia ha hecho acá una interpretación progresiva de la palabra demente, no entendiéndolo solamente como el loco demente, sino cualquier afectación mental de carácter neurológico o psiquiátrico. El segundo resultado es que el sujeto quedó ofendido o inútil para el trabajo, con lo cual nuevamente surge la discusión que ya vimos más arriba, anteriormente sobre la mutilación, sobre la determinación abstracta en concreto de la inutilidad para el trabajo, ¿sí? Y ahí tienen defensas o herramientas para perseguir más gravemente, dependiendo de
de qué posición asuman. Recordarán el ejemplo clásico, es desde un punto de vista del trabajo, desde una perspectiva abstracta, involucra que el sujeto quede inútil para todo trabajo, mientras que desde una perspectiva concreta, para el trabajo que realizaba, ¿sí? El sujeto era pianista, probablemente el perder un dedo involucra que quedó inútil para su trabajo como pianista. También es un resultado típico que el ofendido queda impotente, y acá me remito a lo que dijimos sobre los resultados propios de la castración, que son la pérdida de capacidad generandi y quendi, es decir, que el sujeto que impotente ha sido entendido por la doctrina no solamente con la pérdida de capacidad reproductiva, sino que también con la capacidad de copular, ¿sí? La capacidad quendi. Lo mismo para que el ofendido quede impedido de algún miembro importante. Esta es la misma discusión en el sentido de las mutilaciones, el mismo tarifado, así que lo que vimos a propósito de eso se aplica también acá para miembro importante y miembro menos importante. Recordarán que miembro menos importante era un concepto residual, es decir, todos aquellos que no eran importantes, así que lo relevante es determinar cuáles son los importantes, y para eso hay que hacer la revisión a lo que ya vimos respecto a las mutilaciones. Y acá hay un elemento nuevo, que es que quede el ofendido notablemente deforme. Acá estamos frente a un elemento normativo del juicio cognitivo y un elemento normativo empírico-cultural. El del juicio cognitivo es notablemente y el del empírico-cultural es deforme. En el primer caso, obviamente, se refiere, la doctrina de la jurisprudencia lo ha entendido así, se refiere a cuán apreciable es a simple vista por terceros, a eso se refiere lo notorio. Entonces, que sea notorio significa que pueda ser, en principio, apreciable a simple vista por cualquier tercero que lo ve al sujeto. De modo tal que una deformidad que esté escondida de terceros, que no sea apreciable a simple vista por terceros, en principio no es típico para estos efectos. Dentro del 97 número 1. Obviamente, no configuraría este delito, porque la exigencia es que sea notable, y si no es notable, pues bien. Sin duda es notable cuando la deformidad es en aquellas partes en las cuales del cuerpo, las partes anatómicas que están normalmente expuestas de forma desnuda ante terceras personas, sobre todo el rostro, ¿sí? Sobre todo el rostro. Ya obviamente otras clases de deformidades que sean apreciables tal vez van a ser en lo que sea en cuanto a la disposición anatómica del sujeto. Podría entenderse que un sujeto que se le rompe la pierna y le queda completamente abierta, chueca, etcétera, o incapacitada, y ya no funciona como la otra, y eso es apreciable también desde un punto de vista estético, podríamos decir que estamos frente a una situación de notoriedad. Pero sin duda, donde no hay discusión es con el rostro, que normalmente está expuesto a la vista de cualquier otra persona. Y la idea de deformidad también es un elemento normativo, pero esta vez empírico-cultural, en el cual obviamente las valoraciones que se tienen que hacer son las valoraciones estéticas vigentes, ¿sí? Las valoraciones estéticas que priman como tal. El juicio que se tiene que hacer es que el sujeto de alguna manera haya quedado con una afectación estética que se entiende que no es, que involucra una deformidad, es decir, que involucra un elemento antiestético en la disposición de su rostro, de las partes del cuerpo afectadas como tal, y a eso se refiere la deformidad. Bueno, eso con las lesiones graves, gravísimas del 397 número 1. Luego tenemos las lesiones simplemente graves del 397 número 2, que las paso a leer en un momento. Estas son con la depresión menor en su grado medio, si las lesiones produjeren al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. Bueno, estas lesiones, como ustedes pueden
ver, tienen dos resultados típicos alternativos que determinan la tipicidad y la pena. La primera es la enfermedad, entendida por nuestra doctrina y jurisprudencia como todo aquel proceso morboso que requiere de reposo y recuperación. Y la incapacidad para el trabajo como una cláusula residual de cualquier situación que, sin calificar de enfermedad, no permita trabajar por más de 30 días. Ahora lo importante es que acá hay un elemento descriptivo temporal que esto debe ocurrir más de 30 días. Ahora la pregunta es, ¿cómo se determina esto? Bueno, esto normalmente se determina con pericias médicas, con los diagnósticos propiamente tal de los médicos, con las denominadas constatación de lesiones que se llaman, en las cuales obviamente el médico tratante da un diagnóstico y dice, bueno, estas lesiones no se recuperarán antes de 30 días, después de 30 días, los días que proponga finalmente en su diagnóstico son los que determinan la pena en concreto a aplicar. Por lo mismo es muy importante la constatación de lesiones en estos delitos. Es importante de que se ocurre una situación de lesiones, las mismas sean constatadas, ojalá por personal del Instituto Médico Legal. Bueno, finalmente tenemos las lesiones del 398, que son unas lesiones un tanto sui generis, porque, aplica las penas del artículo anterior, es decir, son las penas del 397, ese es el marco legal, o sea, estas son también lesiones graves. Si en el número 1 tenemos las graves gravísimas, en el número 2 tenemos las simplemente graves, estas serían las lesiones graves especiales del 398. Y que tienen una característica, ya que tienen un medio comisivo específico distinto al golpe, de la herida, al maltrato de obra, que es, en primer lugar, administrar, producir las lesiones administrando a sabiendas sustancias o bebidas nocivas, o abusando de la credulidad o flaqueza de espíritu del sujeto pasivo. Entonces, como ustedes pueden ver, en las lesiones especiales del 398 hay realmente dos hipótesis, que hay que tener presente. Obviamente el marco penal es el mismo del 397, también es un delito determinado por el resultado, porque fíjense en la expresión, hay que causar a otro alguna lesión grave, de modo tal que, según lo que ya dijimos, también es un delito determinado por el resultado, y los dos resultados son típicamente relevantes para efectos de determinar la conducta y tanto la pena, son dos. Ahora, es importante que en el primer caso, lo que se está haciendo es introducir un medio comisivo realmente que es uno que ya estudiamos a propósito del asesinato, que es el veneno. Pero solamente para efectos del 398. Es administrar a sabiendas sustancias o bebidas nocivas. Pero fíjense, que causan alguna lesión grave. Por ende, de todas maneras, no se castiga el solo hecho de administrar a sabiendas las sustancias o bebidas nocivas, sino que tiene que causar una lesión grave en los términos de los elementos típicos descriptivos que vimos anteriormente. Es decir, tiene que ocurrir el hecho de que el sujeto quede demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido algún miembro importante, notablemente deforme, del 1, o incapacidad para el trabajo por más de 30 días, o enfermedad por más de 30 días del número 2. ¿Sí? No basta simplemente que el sujeto administre sabiendo sustancias o bebidas nocivas, porque tiene que producirse, tiene que causarse la lesión grave a través de esta administración. Por lo mismo, insisto, este tipo penal y esta primera hipótesis es una introducción de un medio comisivo fuera del golpe, el maltrato de obra y la herida, y se introduce el veneno. ¿Sí? Las sustancias o bebidas nocivas ha sido entendida por la jurisprudencia y por la doctrina en los mismos términos que estudiamos del veneno para efectos del asesinato, de modo tal que, por favor, los remito a aquello. Aunque no necesariamente tienen que tener
la capacidad de matar, porque por supuesto podrían ser simplemente sustancias o bebidas nocivas que sin ser letales produzcan las lesiones graves que vimos anteriormente. Y la segunda hipótesis del 398 introduce también un medio comisivo que es el abuso de la credulidad o flaqueza de espíritu. Es decir, estamos frente a estos casos normalmente a situaciones en las cuales se induce a otro sujeto a autolesionarse, ¿sí? El concepto de abuso de credulidad o de flaqueza de espíritu normalmente en la casuística ha sido o ha ocurrido respecto de sujetos que producen lesiones respecto de niños, de jóvenes o de personas con algún problema cognitivo, ¿sí? Claro, el ejemplo clásico que se ponía en los libros antiguos es el sujeto malo, por supuesto maldadoso, ¿ya? Que le dice a un niño que se tire del quinto piso porque puede volar, solamente para hacerle gracia a sus amigos, ¿sí? Bueno, eso involucra un abuso de la credulidad. Oye, mira, te paso esta capa de Superman y si te tiras del quinto piso vas a volar. Y obviamente el menor se lanza al quinto piso y bueno, queda lesionado. Y eso es un abuso de la credulidad, ¿sí? Lo mismo pasa con la flaqueza del espíritu, aunque en el tema de la flaqueza del espíritu el concepto es más amplio. Por ejemplo, sí, se entendió tradicionalmente la flaqueza de espíritu como lo que se conocía antiguamente como las situaciones de oligofrenia, ¿sí? A eso se entendía anteriormente la flaqueza de espíritu, como situaciones de oligofrenia, o sea, de sujetos que tienen un problema en el desarrollo cognitivo como tal. Eh, eh, pero yo he visto fallos en los cuales también se ha aplicado a sujetos que no son capaces de oponerse, por ejemplo, al grupo de amigos o a un sujeto que lo obliga, no sé, a tomar algo que luego le trae una lesión, por ejemplo, una droga fuerte, etcétera. En la cual el sujeto por presión cede y también se ha entendido que ahí hay flaqueza de espíritu. Pero el texto original del código estaba referido a situaciones de oligofrenia. El abuso de la credulidad normalmente a niños y la flaqueza de espíritu a personas que están en una situación de oligofrenia. Pero lo importante, como ustedes pueden ver, es que la del 398 alteran la regla de los medios comisivos e introducen dos medios comisivos específicos para esto, pero vuelvo a repetir, siempre y cuando se produzca alguna de las lesiones que están en el artículo 397. Bien. ¿Dudas, preguntas que tengan sobre lo que estamos viendo? Sobre lo que acabamos de ver. Profesor, Quedó claro. Sí, perdón, Jacqueline, ¿te escuchó? sí, yo tengo una duda respecto a las lesiones gravísimas en la parte que dice que el ofendido quede notablemente deforme. ¿Ya? ¿Eso aplica para los casos no sé, que pueda ser un daño irreversible? ¿Tiene que ser así o puede también ser reversible? ¿Que ¿Usted se se, considere como gravísimo? usted se refiere que una persona quede notablemente deforme, pero de forma irreversible? O sea, Claro, perdón, usted lo que me está planteando como pregunta es si lo notablemente deforme tiene que ser reversible para que eso sea típicamente relevante, y por ende su pregunta o su duda es que si la notable deformidad es reversible, no sería típica la conducta en los términos del 397 número 1, ¿no? sí, eso. ¿Se le ocurre? O sea, obviamente tengo la respuesta, pero ¿se le ocurre a usted algo sobre eso? Si tuviese que argumentarse como defensor o fiscal. Un criterio de solución, me refiero. Profesor, disculpe, se me fue justo el internet. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, le preguntaba si, que su duda es muy interesante y le hacía la pregunta sobre si usted fuese defensora o fiscal, si se le ocurre algún criterio de solución a la duda que tiene, dada sobre la base, obviamente, del texto del 397.
Pucha, a ver. Es que mi duda va más que nada poniendo el ejemplo que me pasó a mí personalmente. ¿Sí? Que claro, a mí me ocurrió que en el accidente que tuve me tuvieron que operar la órbita del ojo porque esa parte quedó dañada. Ya. Entonces había notablemente ahí una deformidad en que, claro, el ojo estaba caído y tuvieron que arreglarlo, pero al ir al servicio médico legal quedó como lesiones graves. Entonces Ya. ahí quedó como mi duda. Pero lesiones ¿Por qué no graves. sería como gravísimo? No, pero recuerda que el 397 tenía las lesiones del 397, ojo, ahí no nos confundirnos, se llaman lesiones graves. Lo que pasa es que la del número 1, la doctrina las llama las graves gravísimas, y a las del número 2 la llama las simplemente graves. Ya. Pero ambas son consideradas lesiones graves por el legislador. Ya. Obviamente las graves gravísimas tienen penas más altas, y las simplemente graves, un poquito más bajas. Pero nuevamente, su pregunta es muy interesante porque involucra que hagamos un ejercicio de interpretación del tipo penal. Su pregunta es, ¿lo notablemente deforme del 397 número 1 tiene que ser irreversible o no? ¿Alguien tiene alguna opinión en el curso? ¿Tiene que ser irreversible para que configure el 397 número 1? ¿Sí o no? Por favor, ofrezco la palabra. Franco, por favor. Franco, usted levantó la mano. ¿Sí? Franco Fernández, por favor. Encienda su micrófono y cuéntenos su opinión. ¿Se escucha, profesor? Lo escuchamos bien. Yo lo escucho bien, pero ahora se le apagó el micrófono. Ahora sí. Ya, está un poco pegado esto. En mi opinión, yo creo que sí debería, o sea, debería ser considerado, o sea, el hecho de que quede evidentemente deforme, eh, yo creo que considera un aspecto mucho más específico y relevante en el sentido de que sí debe ser algo que sea irreversible. Porque el hecho de que, o voy un poco más como a la denominación, más que nada del concepto como tal, que notablemente deforme siento que hace como referencia al hecho, eso hace referencia al hecho de que tiene un carácter irreversible, o sea, eh, ¿cómo decirlo? El hecho que lo digan de esa manera es como ir un poco más a lo literal. Que lo digan de esa manera yo creo que puede ser que le agregue una importancia superior al hecho de que sí tiene que ser algo que sea irreversible. ¿Alguna opinión en contra? Profesor, yo tengo la duda en el caso de que para efectos prácticos sí pueda ser reversible, pero si uno no tiene los medios para poder costear no sé, un tratamiento o dependiendo de cómo sea la situación, ¿se consideraría irreversible si yo no tengo los medios para? Ya. Acá hay otro elemento interesante. El que propone Jacqueline, lo que propone Franco y lo que propone Vedran merecen o requieren de un ejercicio de interpretación. A ver, si en un examen les pongo el siguiente problema. Un sujeto X golpea a otro con un bate con clavos, ¿ya? A otro en el rostro y le desgarra parte del rostro. Eh, mm, pero efectivamente no lo golpeó de lleno y solamente le provocó, o sea, lo que serían los rasguños de un gato, por poner un ejemplo, ¿sí? No le removió partes de los músculos, no les desgarró, sino que no lo tocó plenamente el golpe, sino que solamente le hizo lo que serían rasguños en el rostro. Lo cual en principio uno podría decir que eso es algo que igual involucra notablemente deforme. O sea, si nosotros vamos por la calle
con unos rajuñones de gato, un gato que nos haya rajuñado en la cara y desde la frente hasta la boca, por ejemplo, involucra una situación que es por lo menos notable y podríamos hablar de que hay una deformidad, ese rostro no está normal. Ahora la pregunta que plantea Jacqueline, que abre esta discusión, es, ¿eso probablemente va a sanar en algún momento? Va a cicatrizar, con las debidas cremas se va a acabar y vamos a dejar de ser notablemente deformes, probablemente. La pregunta de Jacqueline era si eso es típicamente relevante para efectos del 397 número 1 o el notablemente deforme tiene que involucrar algo que nos dice el legislador, que es su irreversibilidad. Eso es lo primero. Franco está de acuerdo de que esto tiene que ser de alguna forma irreversible. Y Vedran dice, ¿y qué ocurre si es que hay procedimientos médicos? Por ejemplo, en el caso que yo puse recién, las cremas, que hace que la notable deformidad también pueda ser afectada. ¿Qué pasa si un sujeto le rompieron las dos piernas y lo dejaron con las piernas chuecas, notablemente deforme, pero luego hay operaciones ortopédicas que lo permiten nuevamente tener la forma que no involucra ser notablemente deforme? Ahí tenemos hartas discusiones que tratar y que son importantes. A ver, la primera discusión, y esto se lo pregunto al curso, ¿se puede de alguna manera entender como juristas que están interpretando la norma que para que se configure este tipo penal hay que agregar una palabra que no está presente en el tipo, que es la irreversibilidad del mismo? Si van a ser jueces, ¿están autorizados para introducir elementos que no están expresados en el tipo penal? Pregunto. Porque no dice acá notablemente no dice notablemente de forma irreversible. Pregunto. Dicho de otra forma, ¿hay un marco temporal para la notable deformidad en el Código Penal? ¿O en la norma que estamos viendo en el 397? Es que por lo menos ahí no dice, entonces por lo menos yo lo tomaría como que sí puede ser reversible. Ya, pero miren lo que estoy destacando abajo. ¿Cuál es el límite temporal del número 2? Los 30 días. ¿Qué podemos argumentar por ende con la notable deformidad? Haciendo una interpretación contextual de toda la norma. Que si la notable deformidad dura más de 30 días es considerada una lesión gravísima. Ya, a lo menos estamos en el 397 número 2, ¿o no? Una persona notablemente deforme, ¿puede ser eso configurable otra incapacidad para el trabajo o no? Sí puede ser, pero por ejemplo los casos que están fuera del contexto del trabajo. Ya, por ejemplo. No es una pregunta, es... Ah, ok. Bueno, a ver, el ejercicio que estamos haciendo es bastante interesante porque ha planteado una serie de interpretaciones sobre una norma que por lo menos no podrían parecernos problemáticas. Porque hay una posición que lo que propone es que es restrictiva con el tipo penal. Por favor, Pablo Espinosa, usted levantó la mano. Sí, yo iba a hacer una pregunta relacionada, pero no es como Por respecto favor, a este tema. hágala. Ya, ¿qué pasa, por ejemplo, eh, si concurre un efecto desincriminante? Sí, Por ejemplo, no sé, cualquiera, la realización de algún deporte, el consentimiento, etc. sí. Pero a pesar de eso,
ocurre un impedimento. Perdón, como un impedimento. Un impedimento, por ejemplo, de trabajar. No sé, se le deforma la cara de igual manera. Y Ya, está andando un rugbyista que jugando rugby claro, le quebramos las piernas o la exacto, nariz y no puede ir a trabajar por más de 30 días. exacto. Y es otra persona la que efectivamente le hizo ese daño. Otro Perdón, jugador, el jugador otro que rugbyista. otro rugbyista, claro, con su rodilla, por ejemplo, le Ya. hizo un daño. Ya, la pregunta se la hago yo a usted. Esto es de examen o de prueba. ¿Responsabilidad penal o no hay responsabilidad penal? Así. No responsabilidad penal, ¿Por qué no hay responsabilidad penal? porque concurren efectos desincriminantes ¿De qué? del delito de lesiones, ¿Por qué causal en concreto? por el consentimiento. O sea, sería una situación en la cual no habría antijuridicidad. No, Efecto claro. discriminante por consentimiento. ¿Sí? Y es más, algunos autores, yo no quiero complicarles más la vida, pero bueno, tal vez también la función de un profesor es tratar de complejizar las cosas. O sea, las cosas pueden ser muy fáciles, pero también pueden ser muy complejas. También se podría argumentar que hay falta de imputación objetiva, derechamente, porque la práctica del deporte, dentro de los límites del deporte por lo menos, siempre y cuando no haya sido criminal la patada, porque tiene que ser dentro del límite del deporte. Además, son situaciones que son socialmente toleradas, son creaciones de riesgos socialmente aceptados y riesgos socialmente admitidos. O sea, en el ejercicio tanto de la autonomía de la voluntad, pero también el derecho lo permite. O sea, de alguna manera no habría ni siquiera imputación objetiva, más allá del consentimiento. A lo mejor el consentimiento es más importante en los deportes propiamente tal de contactos, Pablo, como ocurre, por ejemplo, un sujeto que sea karateca, boxeador. En esos casos, claramente el consentimiento es lo más importante porque ambos están aceptando derechamente que el otro los lesione. Eso es más difícil de entenderlo en los deportes de contacto, no de violencia me refiero, sino de contacto físico como el fútbol o el rugby, por ejemplo, en los cuales claramente ni siquiera hay una conducta en principio que sea lesiva, en principio, o sea, claramente el contacto propio de un choque o de una de trancar muy fuerte podría al otro dañarle la rodilla, pero aquello ni siquiera es un riesgo desaprobado por el derecho, ese es el punto. Claro, o sea, es el consentimiento el que siempre, digamos, como una barrera para que no se configure el delito. Mire, lo que de hecho yo estaba planteando era hacer una diferenciación que es mucho más fina. A ver, igual yo siempre insisto, estos son cursos introductorios de derecho penal, así que yo no trato de centrarme en todos los problemas que podría haber, pero el tema del deporte se ha escrito mucho sobre este asunto. Y por eso le digo, algunos diferencian entre los que son los deportes violentos y los otros que son los deportes de contacto. En los deportes violentos, propiamente tales como el boxeo, los de lucha particularmente, boxeo, judo, lo que sea. En judo yo con dolo puedo luxar a otra persona. En boxeo con dolo podría dejarlo inconsciente, un knockout, eso es un knockout. Eh, con dolo podría, bueno, pegarle a otra persona tan fuerte que le rompa una costilla, en el caso de, no sé, del full contact, lo que se les ocurra. Y en estos casos, claramente, el peligro que es para la integridad física, para la salud individual y para la vida, requiere de un consentimiento como tal. De hecho, ambos luchadores están consintiendo que dentro de los límites de la lucha se podría con dolo lesionar. Mientras que en los simples deportes de contactos que no son violentos, como el fútbol o el rugby, sí, son deportes en los cuales el dolo no es lesionar. O sea, hay contacto, hay empuje, hay puja por la pelota, por el balón, y yo trancando fuerte contra usted, a lo mejor le podría quebrar la rodilla, pero estamos trancando la pelota, ¿sí? O sea, estamos disputando la pelota, no es el dolo directamente de lesionarle la rodilla, como si ocurriría, por ejemplo, entre dos tipos que están peleando, no sé, judo y el otro va y para someterlo en la sumisión le saca la rodilla, ¿sí?
Pero en ambos casos, como le digo, en un caso probablemente es el consentimiento, en el caso de los deportes violentos, y es el que tiene efecto desincriminante y por ende el acto, no obstante ser típico, no es antijurídico por el consentimiento. Y en el caso de los deportes de contacto que no son violentos, como el fútbol o el rugby, eh, por poner un ejemplo, estaríamos frente, o el fútbol americano, estaríamos frente a una situación en la cual, de hecho, ni siquiera hay imputación objetiva, ni siquiera hay imputación objetiva, porque son actividades jurídicamente, socialmente toleradas y jurídicamente toleradas, en los cuales hay creaciones de riesgos, sí, pero también socialmente tolerados, son riesgos que son aceptados, o sea, parte del riesgo que saltemos los dos a cabecear una pelota y nos pegamos un cabezazo y a lo mejor uno se corte la ceja, pero claramente ni siquiera hay imputación objetiva, o sea, ni siquiera hay que hablar de consentimiento en ese caso. Entonces, respondiendo a su pregunta, el consentimiento sin duda para los de deportes de contacto violento, sin duda el consentimiento es el límite. Obviamente lo que está a disposición es la salud individual, no la vida, por lo mismo es antijurídico si lo que estamos haciendo es una pelea a muerte. Eso es antijurídico. Retarse a duelo, los duelos son las peleas a muerte. Eso sí es antijurídico. Y por eso es el límite, es la disposición solamente del bien jurídico salud individual. Y en los otros, en los deportes que ya no son violentos y donde el dolo directamente el deporte no es lesionar a otro, derechamente no hay imputación objetiva. Ahora yo insisto, estas diferenciaciones no las he querido hacer porque ya es complicar mucho el curso, pero están ahí puestas también y la doctrina las ha tratado. Sí, Pablo. Claro, o sea, entiendo finalmente como que lo que importa acá es el consentimiento más allá como del resultado, ¿no? Sí, con la Entendiendo diferencia, el contexto. con el matiz que los deportes, insisto, en los deportes que no son directamente, donde la intención no es directamente, el deporte no consiste en lesionar al otro, como se ocurre en los deportes violentos, de contacto violento, ni siquiera hay imputación objetiva, ese es el punto. Ahí ni siquiera hay imputación objetiva, Ah, o sea, ni siquiera hay que entrar a discutir la tipicidad o la antijuricidad del hecho, sino que ni siquiera hay imputación objetiva. ¿Sí? o sea, ya, sí, entiendo. Pero por ejemplo, es que quizá me fui o sea, como que le pregunté respecto a los deportes, pero la respuesta es como que si el consentimiento, o sea, perdón, la pregunta es si el consentimiento siempre es como una causal digamos, como de que el delito no exista como tal. Bueno, O no, sea, también puede haber legítima defensa. Yo puedo lesionar en legítima ah, defensa. Podría haber eventualmente, como efectos de un estado de necesidad también, que por salvar la vida lesione a otro. Y estamos frente a una situación de estado de necesidad. Sí, o sea, también operan las otras causas. Las lesiones que no involucren fuerza excesiva por parte de una fuerza policial, por ejemplo, también están cubiertas por el cumplimiento del deber. ¿Sí? O sea, si hay dos sujetos que van a matar a uno y llega la policía para salvar a ese otro, cumplen su deber como tal, o para detenerlo tienen que reducirlo y lo van a reducir probablemente por vías de hecho, ¿sí? Por vías de hecho, o inclusive mediante golpes en algunos casos, pero eso es parte del cumplimiento del deber, así que también está justificado. No, todo el abanico de causas de justificación son relevantes para las lesiones. ¿Sí? O sea, insisto, legítima defensa, si alguien me va a pegar y yo le pego de respuesta y me defiendo, pero lo dejo lesionado, legítima defensa. Si yo lesiono a otra persona para salvar mi vida, eventualmente una causa de justificación. Si la fuerza policial que cumpliendo el deber, una sentencia judicial o la ley como tal, provocan ciertas lesiones que no involucren, por supuesto, fuerza excesiva, porque hay los límites también de la actuación policial que actúen, de los órganos de policía que actúen dentro del marco legal, pero ellos son los portadores de la fuerza socialmente organizada, así que también para reducir a alguien están autorizados a utilizar la fuerza siempre y cuando no sea excesiva. Y eso es una causa de justificación que se llama cumplimiento del deber, etc. Pero lo que yo les hacía presente es que el consentimiento sí es muy importante en el caso de las lesiones porque, bueno, en efecto tiene efecto desincriminante. En el caso del deporte es un ejemplo, el que contábamos, pero también a efectos de los procedimientos médicos quirúrgicos.
porque los procedimientos médicos quirúrgicos en muchos casos involucran provocar heridas, que es cortar con bisturí tejidos y desgarrarlos, son heridas, pero son o típicamente irrelevantes por una cuestión de imputación objetiva en ciertos casos, y en otros casos por simple consentimiento como tal. O sea, yo voy donde el dentista para que me saque un diente, bueno, eso podría calificar de lesiones, pero bueno, se está haciendo como procedimiento de salud como tal, y además está siendo consentido. Entonces esa era la razón por la cual el consentimiento le di un tratamiento especial acá, pero no pierda de vista que todas las otras causas de justificación también son importantes para efectos de este delito. Volviendo al punto de la pregunta original que teníamos de parte de Jacqueline, y con la opinión de Franco y de Vedran, claramente el piso son los 30 días. O sea, desde ahí hablamos. O sea, si un sujeto está notablemente deforme 5 días, obviamente que eso no califica de 397. Pero podríamos argumentar que un sujeto notablemente deforme por más de 30 días, a lo menos está en el número 2, sin perjuicio de discutir el número 1. Pero a lo menos estaría en el número 2. Una persona que queda notablemente deforme probablemente involucra eso un proceso morboso, una enfermedad, un proceso morboso que va a durar más de 30 días. ¿Sí? Lesiones produjeran al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. Así que el piso de lo notablemente deforme, más allá de la discusión sobre su irreversibilidad o no, es que sea algo que dure 30 días, y ahí se discute si estamos en el 2 o estamos en el 1. Ahora, la discusión sobre si la reversibilidad es o no típicamente relevante nos lleva finalmente a las interpretaciones que ustedes como jueces o como Ministerio Público apliquen. Obviamente un juez que sea bastante restrictivo con la responsabilidad penal va a tratar de exigir que lo notablemente deforme involucre algo que sea de carácter irreversible. Ahora, lo que sí ocurre es que si luego por un procedimiento médico se puede sanar lo notablemente deforme, eso da igual, porque esa es una conducta, y en este caso para la pregunta que hace Vedran, ocurre después de los hechos típicos. Nosotros juzgamos la responsabilidad penal por los hechos que se producen en el contexto del intercrímenes del delito, no por hechos posteriores. Entonces, lo que uno juzga como juzgador, o lo que interpreta como operador jurídico penal por el Ministerio Público y sostiene la acusación, son los hechos que ocurren a propósito del proceso causal que se desarrolla desde el intercrímenes, desde la ideación del delito, la manifestación del mismo en forma de proceso ejecutivo, su consumación. Y eso es su consumación o no, porque puede quedar frustrado o tentado. Pero eso es lo importante, y no los hechos que pueden ocurrir después. Por ende, si un sujeto quedó notablemente deforme y luego también había un procedimiento médico, estético, quirúrgico que pudiese revertir esa situación de notable deformidad, eso no es algo que sea importante para efecto de la responsabilidad penal, porque lo importante es que el sujeto, a propósito de la ejecución de la conducta, haya quedado notablemente deforme, sin perjuicio de las cosas que vayan a pasar en el futuro respecto de eso. Bien, si no hay preguntas o más dudas, yo dejaría acá la próxima clase. O sea, mañana vamos a ver algunas reglas comunes aplicadas a las lesiones que están en el Código Penal, ciertas reglas comunes, y veríamos brevemente algunas consideraciones a unas lesiones que están en otros cuerpos legales extramuros del Código. Me refiero a las lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, y las lesiones que ocurren también en el ejercicio de la fuerza policial, que está en el Código de Justicia Militar, y cuáles son las distintas características especiales que tienen respecto a este estatuto común de las lesiones en el Código Penal. Con eso cerraríamos los delitos contra la salud individual. Le dedicaríamos algunas palabras a ciertos delitos de peligro contra la vida o la salud individual, como son los delitos de abandono, particularmente, el abandono de menores particularmente, y la omisión de socorro, que en Chile es una falta. Y ahí con eso cerramos todo lo que es esta primera parte de delitos contra la salud individual, y pasaríamos a ver, si no es mañana, de todas maneras la próxima semana, si no tenemos la próxima semana, el receso, ¿no? O la que sigue. No, la próxima es el receso, ¿sí? ¿Me ayudan en eso? Pues la próxima es Fiestas Patrias, la próxima es de salud mental, ¿o no? O de receso. Confírmeme, por favor. Sí, profesor, la próxima semana es Sí, de profesor. Sí, profesor. Entonces, bueno, a la vuelta de ese receso comenzaríamos, si no es mañana, en una de esas también, con los delitos contra la libertad, donde vamos a ver los secuestros,
vamos a ver dos grandes familias: los delitos contra la libertad ambulatoria, secuestros y detenciones perpetradas por funcionarios públicos. Los secuestros son las detenciones ilegales perpetradas por particulares. La otra familia que vamos a ver, que son los delitos contra la libertad sexual, ¿sí? Donde vamos a ver las violaciones, el abuso sexual, los estupros. También dentro de esa misma una subfamilia que hay adentro, que son los delitos contra la indemnidad sexual, que son los que afectan a menores de edad en el ámbito de la esfera de su desarrollo psíquico, afectivo y sexual, que vamos a ver que están ahí metidos contra los delitos contra la libertad sexual, pero respecto a ellos no se puede hablar en concreto sobre la libertad sexual porque no la tienen o la tienen disminuida, y por lo mismo respecto de los menores lo afectado no es la libertad sexual, sino la indemnidad sexual. Y lo vamos a ver también. Así que eso, que tengan un buen inicio de semana y nos vemos el día de mañana. Les agradezco su asistencia y hasta mañana. Chao, hasta luego. Buen día, profesor. Hasta luego. Hasta mañana, Hasta luego, profesor. profesor. Luego, Hasta luego. Hasta luego.